Escucha, alma que busca la luz. Si deseas ser próspero y dichoso todos los días de tu vida, graba esta enseñanza en tu corazón como si fuera una ley divina. No trabajes más duro en tu empleo que en ti mismo. El trabajo es la semilla, pero tú eres la tierra que la sostiene. Y una tierra sin cultivo no da fruto, aunque la semilla sea buena. Napoleon Hill, aquel sabio que dedicó su vida a descifrar los caminos invisibles del éxito, dijo una vez que los ingresos de un hombre jamás superan por mucho su propio desarrollo personal. La fortuna puede sonreírte por un instante, pero si tu espíritu no crece a la misma altura de esa bendición, pronto caerá otra vez al nivel donde estabas. La vida tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas. Si te entregan 1 millón sin que hayas aprendido a pensar como millonario, el dinero se desvanecerá como humo en el viento. Hay quienes dicen, si todo el dinero del mundo se dividiera entre todos los hombres, pronto regresaría a los mismos bolsillos. Y no lo dicen por cinismo, sino porque el alma humana atrae su propio reflejo. Napoleon Hill enseñó que el éxito no se persigue, se atrae, y el imán que lo convoca no está afuera, sino dentro de ti. El trabajo más sagrado no es el que haces con tus manos, sino el que haces con tu mente, con tu carácter, con tu fe, porque la verdadera felicidad no habita en lo que consigues, sino en lo que te conviertes mientras lo consigues. Cuando el hombre se perfecciona a sí mismo, todo lo demás comienza a moverse hacia él. Las puertas que antes estaban cerradas se abren sin esfuerzo. Los amigos adecuados aparecen. Las ideas florecen, las oportunidades se alinean. Y no es magia, es la ley de la sintonía. Napoleon Hill comparaba este fenómeno con la radio. Cada frecuencia atrae su propia música. Así también, cada mente sintonizada con la abundancia llama a la abundancia. Cada corazón disciplinado llama al éxito. Por eso, si estás preparado para cambiar, si en tu interior sientes esa llama que no te deja dormir, escucha. Hay 3 pasos que pueden alterar por completo tu destino. 3 pasos que, si los practicas con fe, pueden transformar tu vida, tu personalidad y hasta tu entorno. El primer paso es comprender cómo funcionan las cosas, porque la ignorancia es la raíz de toda pobreza y la sabiduría, la madre de toda riqueza. No hay nada en la vida que una idea poderosa no pueda cambiar. Hill recordaba a menudo que el problema no es la falta de dinero, sino la falta de ideas para crearlo. En sus primeros años, el joven buscador de sabiduría dijo, «No tengo dinero», y su maestro respondió, «Entonces no tienes un problema, solo te falta una idea». Desde ese instante, el velo cayó de sus ojos. Comprendió que la riqueza no empieza en el bolsillo, sino en la mente, que la pobreza no es la ausencia de monedas, sino la ausencia de imaginación, y que una sola idea, encendida como una chispa en la oscuridad, puede transformar la noche en amanecer. Napoleon Hill insistía, si deseas éxito, estudia el éxito. Si anhelas felicidad, estudia la felicidad. Si buscas abundancia, estudia la abundancia. No dejes nada al azar. Haz de tu crecimiento un estudio diario, una oración constante, porque quien camina por la vida con los dedos cruzados, esperando la suerte, ha renunciado al poder que Dios le otorgó. El poder de aprender, de crecer, de transformarse. Cuando un hombre decide estudiar la vida, el universo entero se inclina a enseñarle. La sabiduría no se esconde de quien la busca con fervor. Napoleon Hill decía que todo cambio verdadero comienza en el estudio constante, en el deseo ardiente de entender cómo funcionan las cosas. Si quieres riqueza, estudia la riqueza. Si quieres alegría, estudia la alegría. Si deseas poder, estudia el poder. El azar no crea imperios, la preparación sí. Cada minuto que dedicas a aprender es una semilla de oro que germina en tu destino. Algunos pasan sus días esperando milagros. Otros se convierten en el milagro mismo porque se atreven a observar, a leer, a pensar. Y Hill enseñaba que el conocimiento sin aplicación es como una lámpara sin aceite. Brilla por un instante y luego se apaga. Por eso el sabio no solo aprende, sino que actúa,
Escribe, repite, anota, hasta que la verdad se hace carne en su carácter. Guarda las ideas que encuentres como quien guarda perlas, no en la mente que olvida, sino en el libro donde la memoria perdura. Porque la repetición, decía Hill, es la madre del dominio. Lo que hoy repites en papel mañana se manifestará en tu vida, en tu voz, en tu fortuna, en tu alma. El éxito no llega como un trueno, sino como una semilla que germina en silencio. Y cuando llega el tiempo, esa semilla florece en forma de oportunidad, de bienestar, de transformación. Napoleon Hill creía que cada ser humano tiene dentro de sí un jardín invisible donde las ideas esperan ser regadas con disciplina. Cada pensamiento noble es una raíz, cada acción coherente es una hoja, cada decisión valiente es una flor. Pero aquel que no cultiva su mente la llena de maleza, y su espíritu se marchita en la pereza. Por eso, el sabio no se queja del clima ni del suelo. Se inclina, cava, riega, limpia, y cada día se mejora a sí mismo. La diferencia entre los que prosperan y los que se hunden no es la suerte, sino la constancia. Porque el hombre que cada día pule su carácter, refina su mente y eleva su propósito, inevitablemente asciende, mientras el que espera sin moverse se queda atrás en la niebla de sus excusas. Napoleon Hill enseñó también que hay 3 caminos para descubrir el secreto del cambio: leer, escuchar y observar. El primero es el estudio silencioso de las mentes sabias. Los grandes hombres y mujeres del mundo han dejado huellas de fuego en los libros, y quien los lee hereda su luz sin pagar el precio de sus heridas. Hill decía que un solo libro puede ahorrarte 5 años de errores. Hay libros que te enseñan a hablar con poder, a decidir sin miedo, a inspirar sin imponer, a convertirte en líder de ti mismo. Sin embargo, la mayoría no los lee. Tienen en sus manos las llaves del tesoro y las dejan oxidarse. No necesitas leer toda la noche, solo 30 minutos al día, pero hazlo con devoción. Lee algo positivo, desafiante, inspirador, instructivo. Hazlo cada día, y el mundo entero cambiará de color. Porque la mente, cuando se alimenta de grandeza, empieza a rechazar la mediocridad. Lee hasta que tu pensamiento se vuelva fuego y tu voz tenga el peso de la verdad. El segundo camino, decía Hill, es escuchar. Acércate a los hombres y mujeres que han conquistado lo que tú anhelas. Escucha sus palabras, pero también su silencio. Aprende de los triunfadores, pero también de los que fracasaron, porque ambos son maestros. Observa qué leen los pobres y evita esas lecturas. Escucha qué dicen los sabios y guarda esas frases como semillas en el corazón. Y Hill, con su humor sabio, decía: los pobres deberían invitar a cenar a los ricos y escuchar. Pero pocos lo hacen, porque piensan que el rico debe pagar la cena. Sin embargo, si un hombre pobre pagara un banquete de $100 y ganara una idea de $1 millón, habría hecho el mejor negocio de su vida. A veces, una conversación de 2 horas puede duplicar tus ingresos, multiplicar tu fe y cambiar tu historia. Pero para eso, debes atreverte a salir de tu zona de comodidad y acercarte a la sabiduría con humildad. El tercer camino es observar. Quien sabe mirar sin juzgar, aprende más que quien habla sin escuchar. Napoleon Hill aseguraba que el éxito deja huellas visibles y que basta observar a los triunfadores para descubrir patrones sagrados. Observa cómo dan la mano, cómo caminan, cómo miran, cómo agradecen. Observa cómo los ricos tratan al tiempo, cómo los líderes usan el silencio, cómo los sabios escuchan antes de responder. Si un hombre gana $10,000 al mes, observa incluso cómo entra a una habitación. Tal vez allí esté la clave. No desprecies ningún detalle, porque lo pequeño es el molde de lo grande. Aprende a ver con los ojos del alma, no solo con los del cuerpo. Ver con los ojos es percibir formas. Ver con la mente es comprender causas. Cuando unes vista e intuición, la vida te revela secretos que otros no ven. Y así, Napoleon Hill nos lleva a la esencia del cambio: la atención, estar presente en el instante, no dejar pasar nada, no vivir dormido. La mayoría vive ausente del momento, perdida en recuerdos o en temores.
Pero el sabio sabe que el poder solo existe aquí y ahora, cuando tu mente y tus ojos están despiertos. Dios te susurra caminos que otros llaman coincidencia. Por eso Hill repetía: donde quiera que estés, está por completo. Esa es la llave de la claridad y el inicio de toda transformación. El segundo paso hacia la grandeza, decía Napoleon Hill, no es pensar, sino actuar. Porque la idea sin acción es un pájaro sin alas. Canta hermosamente en la jaula de la mente, pero jamás toca el cielo. Trabajar en uno mismo no significa soñar eternamente, sino levantarse cada día con la decisión de transformar el pensamiento en movimiento. Hill enseñaba que la emoción sin disciplina es como el fuego sin control. Puede iluminar, pero también destruir. Por eso, el hombre sabio comienza por las pequeñas disciplinas, esas que parecen insignificantes, pero que construyen la fortaleza del carácter. Levantarse temprano, leer cuando nadie mira, cumplir la palabra aunque nadie lo exija. El que domina lo pequeño, dominará lo grande. Cada acto repetido con fidelidad forja un músculo invisible en el alma, una fuerza que se volverá indispensable cuando lleguen los grandes desafíos. La vida no entrega victorias a los que esperan el momento perfecto, sino a los que usan el momento presente para volverse perfectos. Napoleon Hill explicaba que la autodisciplina es el altar donde se forjan todos los milagros humanos. El hombre que se gobierna a sí mismo tiene más poder que quien gobierna naciones, porque las conquistas externas solo son reflejos de las conquistas interiores. Cada día que resistes la tentación de rendirte, naces un poco más sabio. Cada vez que cumples una meta que habías prometido en secreto, el universo lo celebra contigo. La disciplina no es un castigo, es un privilegio divino. Es la prueba de que eres libre, porque solo el esclavo necesita ser empujado. El libre se impulsa solo, por eso Hill insistía: no esperes motivación externa, motívate tú mismo. La verdadera motivación no llega del exterior, sino del recuerdo de quién puedes llegar a ser. Si dependes de otros para moverte, serás prisionero de su ausencia. Si aprendes a encender tu propio fuego, el mundo entero vendrá a calentarse en tu llama. El hombre común dice: si alguien me inspirara, cambiaría. Pero el sabio responde: yo me inspiro al cambiar. Napoleon Hill llamaba a esto la ley del movimiento espiritual. Es la verdad eterna de que el alma se enciende en la acción, no en la espera. No puedes aprender a nadar sin tocar el agua, ni aprender a vivir sin lanzarte al riesgo. La acción constante alimenta la fe. La inacción la marchita. Y la fe, como el músculo, se fortalece con uso. Cada paso dado, por pequeño que sea, cambia la dirección del destino. Por eso Hill enseñaba que cualquier día puede ser el día decisivo, el día en que el hombre dice basta y toma una nueva ruta. Ese día, aunque parezca igual a los otros, el universo tiembla, porque ha nacido una nueva voluntad. El tercer paso de la disciplina es la constancia. Muchos comienzan, pocos terminan. El impulso inicial es como el viento que levanta el barco. La perseverancia es el timón que lo lleva al puerto. Napoleon Hill afirmaba que la diferencia entre los grandes y los mediocres no es el talento, sino la capacidad de mantenerse en el camino cuando el entusiasmo desaparece, cuando nadie te aplaude, cuando el progreso parece invisible, cuando el cansancio te susurra que pares. Allí se mide tu destino. La constancia no es obstinación ciega, es fidelidad a un propósito más alto que tus emociones. Y cada vez que permaneces, el universo te observa y añade una piedra más en la catedral de tu futuro. Por eso Hill advertía: no intentes vencer el sistema, compréndelo y trabájalo. Muchos buscan atajos y terminan construyendo vidas frágiles. El éxito verdadero no tiene esquinas cortadas, sino cimientos profundos. Haz lo correcto, aunque parezca más lento. Camina con integridad, aunque el camino parezca más largo. La prisa es el disfraz del miedo. La paciencia es el signo del maestro. Napoleon Hill aconsejaba: hazlo bien, aunque nadie mire, porque los ojos de la eternidad siempre observan, y el alma que obra con rectitud jamás cae en el vacío. Así, el que trabaja en sí mismo con honestidad
no solo gana riqueza, sino también paz, propósito y poder interior. Finalmente, Hill decía que llega un día en que el hombre mira atrás y comprende que su mayor victoria no fue el dinero ni la fama, sino la transformación de su propio ser. Y en ese momento, comprende la gran verdad, que todo lo que deseaba del mundo debía primero despertarlo en su interior. La prosperidad no era un destino, sino un reflejo. La felicidad no era una meta, sino un estado del alma disciplinada. Ese día, el discípulo se convierte en maestro, porque ha hecho de su vida un testimonio viviente del principio que Napoleón Hill predicó a lo largo de su existencia. El hombre puede cambiar su mundo solo cuando cambia primero su corazón. Napoleón Hill enseñaba que el cambio no es un evento, sino una elección diaria. Cada amanecer es una invitación a comenzar de nuevo, un recordatorio silencioso de que nada está fijado para siempre. Muchos esperan que la vida cambie por sí sola, pero la vida es un espejo. Solo refleja el rostro de quien la mira con decisión. Hill decía que el hombre no está condenado a repetir sus errores, está llamado a redimirlos a través de la conciencia. Desde el momento en que decides actuar, aunque sea con un paso pequeño, alteras el curso invisible de tu destino. El futuro no pertenece a los fuertes ni a los sabios, sino a los despiertos. Y cada vez que tomas una decisión consciente, el universo se reorganiza a tu favor. La transformación no ocurre cuando las circunstancias son ideales, sino cuando el espíritu se levanta pese a ellas. El poder del cambio es el poder de la voluntad iluminada, y esa llama, una vez encendida, no puede apagarse fácilmente. Hill advertía con ternura pero con firmeza: si mañana no haces algo distinto, mañana será igual que hoy. Parece obvio, pero es una verdad profunda que la mayoría no vive. Quien no planta nuevas semillas cosecha las mismas sombras. La próxima década será un reflejo exacto de la pasada si el corazón no se atreve a girar el timón. Por eso, cada decisión es sagrada. Cada pensamiento es un ladrillo en el templo de tu futuro. Y aunque nadie pueda hacerlo por ti, todos pueden beneficiarse de la luz que proyectas cuando decides cambiar. La persona que hoy elige crecer, bendice sin saberlo a todos los que la rodean. Napoleón Hill decía que el desarrollo personal no solo eleva al individuo, sino que eleva al mundo, porque el alma evolucionada irradia influencia más allá de sus actos. Así, cada cambio interno es una oración silenciosa que sana a la humanidad. El sabio observa el tiempo no como enemigo, sino como aliado. Cada día, cada fracaso, cada demora, es un maestro disfrazado. Napoleón Hill veía en la espera una forma sagrada de entrenamiento. Decía: el universo no niega, solo prepara. Cuando el fruto tarda, es porque la raíz aún crece en lo profundo. Y cuando la prueba se prolonga, es porque el alma todavía se está templando para sostener la bendición. La paciencia no es debilidad, es confianza. Es creer que la vida tiene su propio ritmo divino, y los que aprenden a fluir con ese ritmo, en lugar de resistirlo, descubren que nada se perdió. Todo se estaba alineando. Cada retraso, cada caída, cada silencio, tiene un propósito oculto. El que se desespera pierde la lección, pero el que espera con fe recoge doble cosecha, el fruto y la sabiduría. Hill también recordaba que el cambio requiere humildad. Nadie puede ser enseñado si no acepta primero que no lo sabe todo. Los hombres orgullosos acumulan conocimientos, pero no se transforman. Los humildes se dejan moldear por la verdad, y por eso crecen sin límites. En el proceso de autotransformación, el ego es el primer sacrificio. Debes abandonar la necesidad de tener siempre razón, de parecer exitoso, de ser aprobado. Porque mientras el alma esté encadenada a la apariencia, nunca sabrá lo que es la verdadera abundancia. Napoleón Hill, en sus reflexiones finales, decía que la humildad abre puertas que la arrogancia mantiene cerradas. El hombre que se arrodilla ante la sabiduría se levanta con poder. El que reconoce su ignorancia comienza realmente a aprender. Y así, el tiempo, la paciencia y la humildad se unen en una sola melodía, la del renacimiento. No hay final verdadero para el que sigue creciendo.
Cada meta alcanzada se convierte en un nuevo punto de partida. Hill afirmaba que la evolución personal es infinita, porque el alma humana fue creada para ascender eternamente. Cuando crees haber llegado, apenas estás comenzando. Por eso, en su mensaje más profundo, Napoleon Hill nos invita a mirar el mañana no con miedo, sino con reverencia. No temas cambiar, teme permanecer igual, porque estancarse es morir lentamente, pero transformarse es participar del milagro mismo de la creación. Cada respiración que tomas puede ser el primer soplo de una nueva vida, cuando el hombre finalmente comprende que el mayor campo de batalla no está en el mundo exterior, sino en los pasillos secretos de su mente. Entonces comienza su verdadero despertar. Napoleon Hill enseñaba que la mente humana es el altar donde se decide el destino de cada alma. Allí, en el silencio donde nadie más puede oírte, escoges entre el miedo y la fe, entre la resignación y la esperanza, entre seguir dormido o levantarte para crear. Las montañas más altas, decía Hill, no son las que subes con los pies, sino las que vences con el pensamiento, porque toda riqueza visible fue primero invisible. Toda victoria nació en una idea, toda idea nació en una chispa de voluntad. Cuando dominas tu mente, dominas tu universo. Cuando limpias tus pensamientos, limpias tu camino. Y cuando decides ver la abundancia donde otros ven carencia, el mundo se transforma ante ti como si obedeciera una orden divina. Napoleon Hill comparaba la mente con un jardín sagrado. Cada pensamiento es una semilla que, con el tiempo, germina en forma de palabras, decisiones y destino. Si siembras duda, cosecharás sombras. Si siembras fe, cosecharás luz. La mayoría deja su mente abierta a todo viento, y se sorprende cuando su vida se llena de polvo. Pero el sabio vela por su jardín con vigilancia y amor. No deja entrar la hierba del pesimismo, ni el veneno de la envidia. Riega sus pensamientos con gratitud, poda los hábitos dañinos, y cultiva con paciencia el árbol del propósito. Hill afirmaba que este trabajo interior es el más importante de todos, porque el hombre que domina su mente puede estar en la pobreza y aún así sentirse rico. Puede estar en la tormenta y aún así mantener la calma. Puede estar solo y aún así irradiar fuerza. Y el mundo, tarde o temprano, siempre se inclina ante aquel que brilla desde dentro. Pero Napoleon Hill también sabía que la luz más pura solo nace después de haber atravesado la oscuridad. Ninguna mente iluminada escapó del dolor. El sufrimiento, decía, es el cincel con el que Dios esculpe el alma del sabio. Las pruebas no llegan para destruirte, sino para revelarte. Cada fracaso te despoja de ilusiones y te enseña la verdad. Cada pérdida es un llamado a mirar hacia adentro. La fe no se demuestra en la comodidad, sino en la adversidad. Cuando todo se derrumba y aún eliges creer, estás tocando el nivel más alto del espíritu. Hill veía en el obstáculo la bendición disfrazada, en el rechazo la redirección divina, en la caída el inicio del vuelo. Quien aprende a agradecer incluso la herida, se vuelve invencible, porque el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Entonces llega un momento, decía Hill, en que el alma se detiene y comprende. Todo lo que buscaba afuera siempre estuvo dentro de mí. La abundancia no es un don que se recibe, es un estado que se despierta. La felicidad no se encuentra, se fabrica con pensamientos de gratitud. La libertad no se otorga, se conquista en el dominio de uno mismo. Y cuando esa comprensión desciende al corazón, el hombre se vuelve como un faro en medio de la noche. Ya no corre detrás del éxito, el éxito corre hacia él. Ya no teme perder, porque ha encontrado la fuente que nada puede arrebatarle. La serenidad del espíritu. Hill decía que ese es el punto donde la mente se alinea con el propósito del Creador. Y el hombre se convierte en colaborador de la divinidad, en la obra eterna de la evolución humana. Y así, cuando termina su enseñanza, Napoleon Hill no deja un conjunto de reglas, sino una llama que cada generación debe encender en su propia oscuridad. Él nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en conciencia, que la verdadera victoria no es conquistar el mundo,
sino conquistarse a sí mismo, que el cielo y el infierno no están en el más allá, sino en la mente que eliges habitar. Por eso, su voz resuena aún, como una oración entre los tiempos. Trabaja más en ti mismo que en tu trabajo, porque tú eres la fuente de todo lo que llegará. Quien comprende estas palabras ya no teme al destino, porque se convierte en su arquitecto, y así, cada amanecer se vuelve un nuevo Génesis, cada pensamiento una chispa divina, cada acción un acto de creación, que tu vida, como enseñó Napoleon Hill, sea el testimonio viviente de que el ser humano puede elevarse por encima de cualquier sombra, si recuerda que la fe, la disciplina y el amor son los tres pilares de su realeza espiritual, y que al final, cuando la jornada termine, puedas mirar al cielo y decir: he trabajado en mí mismo, y por eso, mi alma es rica, mi espíritu es libre, y mi corazón está en paz.